Le damos gracias a Dios que nos permite en esta oportunidad una vez más abrir su palabra y poder escudriñarla. Y en esta ocasión quería abrir la escritura en el libro de Números, capítulo 20, versículo 4 y capítulo 21, versículo 5. Dice la escritura: ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Capítulo 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, cuando uno va a lo que es el trasfondo de estos versículos, y ustedes ven lo que es el libro de Números, cuando ustedes ven el capítulo 10, el versículo 11 del libro de Números, ustedes van a ver que la nube se levantó y empezaron a seguir la nube. La nube había estado parada en el monte Sinaí un año. Ellos desde que salen de la esclavitud de los egipcios hasta que llegan al Sinaí, pasó un año, más o menos aproximadamente, y un año están parados en el Sinaí recibiendo la palabra del Señor, la ley del Señor. Están parados en el Sinaí. Números 10, el versículo 11 dice: en el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí. Habían partido porque habían estado parados un año y habían recibido la ley mosaica desde el capítulo 19 del libro de Éxodo, versículo 4, al capítulo 31 del libro de Éxodo, versículo 18. Eso hay que meterlo dentro del año que están parados en el Sinaí. Están parados un año, reciben la ley del Señor, llegan al capítulo 13 del libro de Números, y en el capítulo 13 del libro de Números, después que habían visto las maravillas que había hecho el Señor, después que habían visto cómo el mar rojo se abrió, tremendo milagro del Señor, cómo vieron cómo el Señor los iba sosteniendo en un desierto cuando llegan a Mara con las aguas amargas, cuando llegan y les da el maná en el capítulo 16 del libro de Éxodo, y hacen toda una trayectoria. Habían visto cómo el Señor de una manera milagrosa los libra del juicio que había venido sobre los primogénitos, y habían salido en una marcha hacia la tierra prometida. En el capítulo 13 del libro de Números, el pueblo va a entrar a la tierra prometida, empieza a quejarse, empieza a desconfiar en el Señor, y ahí en Cades de Bernea se vuelven para atrás, no quieren entrar a la tierra prometida. Después quieren entrar a la tierra prometida sin el arca, sin la presencia del Señor y sin Moisés. Cuando el Señor les dijo que vaya, ellos no quisieron, y cuando ellos quisieron ir, fueron derrotados por los amalecitas. Entonces en el capítulo 14 empieza a interceder Moisés por el pueblo, y el versículo 20 dice que el Señor los perdona conforme a su dicho. Pero el versículo 34 dice que iban a andar andando en el desierto un año por cada día. Habían ido 40 días, habían inspeccionado la tierra prometida, y acá iban a estar un año. El Señor derrama juicio, derrama la ira sobre el pueblo, y están 40 años andando por el desierto, porque iban a conocer el castigo, y el Señor da retribución a aquellos que habían desconfiado en el Señor. Y el título que yo le puse a este mensaje es: ¿por qué me trajiste al desierto? ¿Qué está simbolizando el desierto? Un pueblo que había desconfiado en el Señor, que estaba a la puerta de entrar a la tierra prometida, y que tienen que volver para atrás, y habían estado 2 años hasta el Sinaí, 38 años dando vuelta en el desierto, más 2 años al llegar al Sinaí, estar parado 40 años
en el desierto, este pueblo queda ahí varado. Y acá tengo en Números 20 la otra generación. Esta es otra generación, no es la misma generación. La generación de 20 años para arriba había quedado toda en el desierto. Los 12 espías que había mandado Moisés, los 12 espías que manda, van 10 con un reporte negativo, con una desconfianza en las cosas del Señor, el no creer en las cosas del Señor. Y Josué y Caleb van con un reporte positivo y quieren entrar a la tierra prometida. Se quedaron los demás con el fruto en la mano, pero no entraron a la tierra prometida y perecieron toda la generación esa que había salido, excepto Josué y Caleb. Cuando uno ven, acá tengo otra generación y otra generación que se empieza a quejar por qué tenían que pasar por el desierto. Y muchas veces ustedes van a ver que el pueblo de Dios le pregunta a Moisés una y otra vez y al Señor, ¿por qué nos hiciste venir a este desierto donde no hay agua, donde no hay alimento? Y quizá muchos estamos haciendo al Señor la misma pregunta. ¿Por qué tenemos que pasar por un desierto? ¿Qué significa el desierto? ¿Por qué el desierto tengo que pasarlo y el desierto me habla de pobreza, me habla de escasez, me habla de intentos fallidos, me habla de desánimos? El desierto es angustia, el desierto es soledad. Pero si algo tengo que yo comprender, que todo desierto que yo estoy pasando está dentro de la voluntad del Señor. El Señor controla las circunstancias en su providencia divina, y cuando yo paso por un desierto es porque el Señor algo me quiere enseñar. El desierto tengo que entender que no solo es tiempo de escasez, tiempo de soledad, sino también que es símbolo de tiempo de prueba, de enseñanza y de aprendizaje, en donde Dios me va a llevar para darme lecciones y enseñanzas personalizadas que van a marcar mi vida. Cuando uno ve Oseas 2, el versículo 14, dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. El Señor nos atrae. Esa palabra atraer dice que el Señor tiene una influencia con su espíritu en nuestra vida y nos va arrastrando hasta un desierto. Pero el Señor nos atrae. Siempre el desierto está bajo el control soberano del Señor. No hay nada que al Señor se le escape. Cuando uno ve lo que es Oseas 3, el versículo 5, dice en el desierto, en tierra seca, te conocí. Ahí donde no hay nada, ahí donde hay escasez, ahí donde hay pobreza, ahí donde las cosas no salen como yo quisiera que salgan, ahí donde hay rebelión en los hijos, ahí cuando hay enfermedad, ahí cuando se cierra una puerta de trabajo, ahí el Señor me quiere llevar porque algo me quiere enseñar. Y cuando uno ve el capítulo 8 del libro de Deuteronomio, el versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El Señor nos lleva al desierto para probar lo que hay en nuestro corazón. Es fácil alabar al Señor, es fácil glorificar al Señor, es fácil congregarse y mantener algo continuo en la alabanza, en la adoración y en la congregación, tener un compromiso serio con el Señor, vivir una pasión con el Señor, vivir una pasión y un ardor con el Señor cuando las cosas salen bien, cuando las cosas salen como nosotros queremos.
Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, no es tan fácil adorar al Señor. Y el Señor nos lleva a un desierto para saber realmente qué hay en nuestro corazón. Si yo sigo amando al Señor a pesar de la escasez, si yo sigo amando al Señor a pesar de la prueba, si yo sigo amando al Señor a pesar de los problemas que yo puedo traer y que pueda haber en una vida conyugal o en una vida familiar, si realmente yo estoy amando al Señor. Y el Señor prueba mi corazón en el desierto. Y cuando uno ve en este estudio que he hecho, hay 3 puntos. Y el primer punto es: en el desierto Dios nos enseña la importancia de la familia y la bendición de estar en armonía. El segundo punto es: en el desierto Dios quiere enseñarnos la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Siempre es en el desierto. En el desierto, el tercer punto, Dios quiere enseñarnos la bendición de servirle a Él. Y cuando uno ve lo que es Éxodo, el capítulo 4, el versículo 27, dice la Escritura en Éxodo 4, el versículo 27, y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Es interesante que cuando el Señor tiene un plan y un propósito en la vida de alguien, en el pueblo del Señor, en la iglesia, en la congregación, el Señor no admite divisiones. El Señor no quiere fragmentaciones. El Señor no quiere facciones como había en la iglesia de Corinto. En la iglesia de Corintio uno decían: yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, y otros más espirituales y más comprometidos al Señor decían: yo soy de Cristo. Había 4 facciones dentro de esa iglesia de Corinto, una iglesia que después desaparece con el tiempo. El Señor siempre busca unidad cuando hay un proyecto y hay un objetivo a seguir que está delineado. Por eso cuando ustedes ven el libro de Nehemías es donde se levanta un auténtico líder, y ese auténtico líder tiene la capacidad de sacar y motivar y llevar al máximo de sus logros a aquellas personas y unirlas y darle la libertad y la oportunidad para que puedan crecer, pero siempre en unidad. El libro de Nehemías es un libro de unidad, donde el líder tiene esa capacidad. Y acá cuando uno ve que va al desierto y va Aarón al desierto a recibirlo, cuando vemos a Moisés, yo me pregunto, ¿por qué hay que notar que acá no había una unión de la familia? Moisés estaba viviendo, uno no se tiene que olvidar, que Moisés, cuando uno ve Hechos 7, el versículo 22, dice: Moisés había sido enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y en obras. Moisés era el sucesor de Faraón. Moisés era el nieto de Faraón. La hija de Faraón, con nombre Jacput, ese nombre de la hija de Faraón, que era estéril y no podía tener hijos, y está todo dentro del control divino, lo ve a Moisés en el Nilo, lo lleva a presentárselo y lo pone en la corte y lo empiezan a educar en una gran universidad, digámoslo así, que había en Egipto, la Universidad de Heliópolis, y en esa universidad empieza a estudiar en lo que era, por eso me dice Hechos, que era enseñado en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obras. No era que era tartamudo, como dicen algunos, cuando dicen que era... No era tartamudo, era poderoso en palabra y en obra. No era tartamudo, era lo que pasa que no quería sacar 2,5 millones de personas y decía que no tenía elocuencia para eso, pero no era tartamudo ni tenía elocuencia, sino que tenía miedo de sacar a 2,5 millones de personas en un desierto donde no había agua, no había víveres y no había nada.
Entonces, lo que está hablando es que era poderoso en palabras, que era alguien que estaba preparado. Los principales estudios que se hacían dentro de lo que era esa universidad de Heliópolis eran la aritmética, la geometría, literatura, política, pero se enfatizaban en lo que era el sacerdocio y la milicia, y la política y la literatura. En eso era donde ajustaban más su enfoque. Estudiaban jurisprudencia, medicina. Era un hombre que estaba preparado. Y esa preparación y ese nivel en la corte lo lleva a entrar en una soberbia, en un ego donde empieza a llenar su corazón. Y dentro de ese ego y en esa soberbia, el Señor tiene que empezar a preparar ese corazón. Lo tiene preparado intelectualmente, pero todavía tiene una persona que es soberbia y la tiene que el Señor quebrantar y humillar. Por eso cuando ustedes ven el capítulo Mateo 23, el versículo 12, dice: el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Tuvo que tener 40 años está en la corte del faraón, en la realeza, 40 años en el desierto y 40 años después del desierto, y ustedes van a ver que los 120 años de Moisés se dividen en 40 años creyendo que Moisés era todo, 40 años en el desierto creyendo que él no era nada, y 40 años sirviendo al Señor creyendo que él no era nada y Dios era todo. Pero para eso tuvo que tener un trato en el corazón de Moisés, y ustedes van a ver que Génesis 46, el versículo 34 dice que los pastores de ovejas tenían que morar en Gosén, porque era abominación para los egipcios un pastor de ovejas. Y ahí lo manda el Señor. El Señor lo manda a pastorear ovejas a alguien que tenía la soberbia y la inmundicia que era abominación un pastor de ovejas, pero lo manda a pastorear y a cuidar ovejas, y no solo lo manda 40 años en el desierto a pastorear ovejas, sino que es empleado de Jetro, o sea, alguien que estaba en una posición de realeza, de poder, una posición de creérsela. El Señor lo tiene que tratar, pero no solo tiene que tratar a Moisés, el Señor tiene que preparar a un pueblo para liberarlo. Pero ese pueblo, para liberar a ese pueblo, no tiene que haber facciones, no tiene que haber divisiones. Entonces, cuando uno ve lo que es que Dios lo lleva al desierto, ya no era príncipe, ya no tenía nada, pero ahí en el desierto es donde va Aarón y es donde se une la familia. Y yo me pregunto, ¿por qué Aarón no fue antes o Moisés lo fue a buscar, si era el hermano? Y era porque a veces en lo que es la soberbia, a veces lo que es el orgullo, a veces lo que es el creérsela, eso hace una división dentro de la familia del Señor. Eso hace una división dentro, hace una fractura, un quebrantamiento dentro de la familia. No solo de la familia carnal, sino de la familia espiritual, de la familia de fe. Y eso el Señor lo tiene que tratar. Muchas veces cuando uno ¿cuántas veces uno pudo tener resentimientos contra alguien en la familia, sea espiritual o sea la familia natural de cada uno de nosotros, porque se está en prosperidad, porque no nos dio una mano, porque no nos ayudó? Entonces a veces esos resentimientos, esos enojos que a veces se albergan en el corazón, esa rabia que a veces se alberga en el corazón, el Señor la tiene que unir. Y el desierto lleva a unir a la familia espiritual y también natural. Moisés y Aarón tenían debilidades. Cada uno le falló a Dios y se fallaron mutuamente.
más de una vez, pero era necesario que el Señor los tratara y era necesario que estén unidos como hermanos para el propósito que el Señor tenía, para que el Señor efectúe esa liberación para llevarlos en el camino y en el peregrinaje, que era el desierto. Era necesario que el pueblo de Dios se encontrara en una comunión y una intimidad, en algo sólido, en algo firme. Es ahí, en el desierto, donde el Señor nos une. Es ahí, en el desierto, donde realmente manifestamos lo que somos en Cristo. Es en el desierto donde yo muestro mi carácter. Es en el desierto donde yo muestro dónde estoy parado. Es en el desierto donde yo expreso lo que tengo en mi corazón. Es en el desierto cuando no hay nada, en la sequedad, cuando el Señor trata conmigo personalmente, cuando no hay nadie, cuando ya los que te creías que te iban a dar una mano, iban a estar con vos en un tiempo favorable, ahora el tiempo es desfavorable, ahora el Señor guarda silencio, ahora el Señor no contesta, pero hay una seguridad, el Señor tiene el control y el Señor me arrastró al desierto. Y es mejor estar en el desierto con el Señor que estar fuera del desierto sin el Señor. Es mejor estar en la escasez con el Señor que en la prosperidad sin el Señor. Es mejor estar en el horno de fuego con la presencia de nuestro Dios que estar afuera del horno sin el Señor. Pero yo le quería dejar esta palabra, el desierto es una de las características que tiene el desierto, es una característica que nos enseña a que tenemos que unirnos. Y si quizá el Señor te está metiendo en un desierto, si estás por entrar al desierto, si estás adentro del desierto o si estás por salir del desierto, aparte que está bajo el control providencial del Señor, el Señor seguramente te está enseñando y me está enseñando algo a mí. Y por eso yo le doy la honra y la gloria al Señor. Porque el Señor nos está tratando, como dice el tema ese, que el Señor, ahí es necesario estar en el taller del Maestro. Y ahí en el taller del Maestro es donde el Señor nos va puliendo, es donde el Señor nos va forjando. Es donde el Señor tiene que tratar con nuestro carácter. Es el desierto ese, donde realmente ve lo que la autenticidad, la genuinidad, lo genuino de un siervo del Señor. El desierto, cuando no hay nada. Y cuando no hay nada, no te olvides una cosa, el Señor está contigo. Porque en el desierto el Señor los acompañó todo el peregrinaje. A pesar que habían sido rebeldes, a pesar que habían sido desobedientes, a pesar que habían desconfiado en el Señor los siguió, los sostuvo y los llevó a la tierra prometida, como Él había dicho. Pero una cosa el Señor necesita, que haya unión, que haya base sólida y que todos estemos en un mismo objetivo. Yo le quiero dejar esta palabra, que Dios los bendiga mucho y si Dios quiere, en otra oportunidad vemos el segundo y el tercer punto. El segundo punto, en el desierto, Dios quiere enseñarnos la verdadera alabanza y la verdadera adoración. Dios los bendiga.